El libro de Urantia. Documento 54. Los problemas de la rebelión de Lucifer. Presentado por un mensajero poderoso de supervivencia experiencial en la primera rebelión de un sistema de los universos del tiempo, vinculado actualmente al gobierno del superuniverso de Orbonton y actuando en esta tarea por solicitud de Gabriel de Salvington. El hombre evolucionario encuentra difícil comprender plenamente el significado y entender los sentidos del mal, el error, el pecado y la iniquidad. El hombre es lento en la percepción de que la perfección y la imperfección contrastantes producen el potencial del mal, que la verdad y la falsedad contrapuestas crean el error desconcertante, que la dote divina de la elección del libre albedrío resulta en los reinos divergentes del pecado y de la rectitud, que la búsqueda persistente de la divinidad conduce al reino de Dios en contraste con su continuo rechazo, que conduce a los dominios de la iniquidad. Los dioses no crean el mal ni permiten el pecado y la rebelión. El potencial del mal es temporo existente en un universo que comprende niveles diferenciales de sentidos y valores de perfección. El pecado es potencial en todos los reinos en los que los seres imperfectos tienen la dote de saber elegir entre el bien y el mal. La presencia conflictiva misma de la verdad y la no verdad, el hecho y la falsedad, constituye la potencialidad del error. La elección deliberada del mal constituye el pecado, el rechazo volitivo de la verdad es error. La búsqueda persistente del pecado y del error es iniquidad. 2. El hurto de la libertad. Con el Hijo y en el Espíritu proyectó Dios la eterna Bona, y desde entonces estableció el modelo eterno de la participación igual en la creación y el compartir. Este modelo de compartir es el diseño original para cada uno de los hijos e hijas de Dios que salen al espacio para involucrarse en el intento de duplicar en el tiempo el universo central de perfección eterna. Toda criatura y todo universo en evolución que aspira a hacer la voluntad del Padre está destinado a volverse el socio de los creadores espaciotemporales en esta magnífica aventura de logro experiencial de la perfección. Si esto no fuese verdad, el Padre no habría dotado a estas criaturas del libre albedrío creativo, y tampoco moraría en ellas, entrando verdaderamente en sociedad con ellas mediante su propio espíritu. La locura de Lucifer fue tratar de hacer lo que no se puede hacer, saltarse el tiempo en un universo experiencial. El crimen de Lucifer fue el intento de privar a todas las personalidades en Satania de los derechos creativos, el acortamiento no reconocido de la participación personal de la criatura, participación de libre albedrío, en la larga lucha evolucionaria para lograr el estado de luz y vida tanto individual como colectivamente. Al hacer esto, este soberano de antaño de vuestro sistema colocó el propósito temporal de su propia voluntad directamente en oposición al eterno propósito de la voluntad de Dios tal como se lo revela en el otorgamiento del libre albedrío para todas las criaturas personales. La rebelión de Lucifer amenazó así la usurpación máxima posible de la facultad del libre albedrío propia de los ascendenteros y los servidores del sistema de Satán y a la amenaza de privar por siempre a cada uno de estos seres de la experiencia emocionante de contribuir algo personal y único, el monumento de lenta construcción a la sabiduría experiencial que algún día existirá como sistema perfeccionado de Satania. Así pues, el manifiesto de Lucifer, enmascarado en los mantos de la libertad, se presenta a la luz clara de la razón como una amenaza monumental, en consumación del hurto de la libertad personal, y hecho en una escala que tan solo 2 veces se ha visto en toda la historia de Nevadón. En breve, lo que Dios había dado a los hombres y a los ángeles Lucifer quería quitarles, o sea, el privilegio divino de participar en la creación de sus propios destinos y del destino de este sistema local de mundos habitados. Ningún ser en todo el universo tiene la libertad justa de privar a otro ser de la verdadera libertad, el derecho de amar y ser amado, el privilegio de adorar a Dios y de servir a sus semejantes. 1. La verdadera libertad y la falsa libertad. De todos los problemas confusos que surgieron de la rebelión de Lucifer, ninguno ha ocasionado más dificultad que el fracaso de los mortales evolucionarios inmaduros para distinguir entre la verdadera libertad y la falsa libertad. La libertad verdadera es la búsqueda de las edades y la recompensa del progreso evolucionario. La libertad falsa es la decepción sutil del error del tiempo y del mal del espacio. La libertad duradera se basa en la realidad de la justicia, inteligencia, madurez, fraternidad y equidad. La libertad es una técnica autodestructora de la existencia cósmica cuando su motivación no es inteligente,
Es incondicionada, e incontrolada. La verdadera libertad está progresivamente relacionada con la realidad y es por siempre, respetuosa de la equidad social, la justicia cósmica, la fraternidad universal, y las obligaciones divinas. La libertad es suicidio cuando se divorcia de la justicia material, la rectitud intelectual, la paciencia social, el deber moral, y los valores espirituales. La libertad no existe fuera de la realidad cósmica, y toda realidad de la personalidad es proporcional a sus relaciones con la divinidad. La autovoluntad sin frenos y la autoexpresión no regulada se igualan al egoísmo sin mitigación, la ausencia máxima de santidad. La libertad sin una conquista asociada y creciente del yo es una invención de la imaginación mortal egoísta. La libertad automotivada es una ilusión conceptual, una cruel decepción. El libertinaje que se enmascara en el manto de la libertad es el precursor de la esclavitud abyecta. La verdadera libertad es socia del genuino autorrespeto, la falsa libertad es cónyuge de la autoadmiración. La verdadera libertad es el fruto del autocontrol, la falsa libertad, la suposición de la autoafirmación. El autocontrol lleva al servicio altruista, la autoadmiración tiende a la explotación de los demás para el engrandecimiento egoísta del individuo errado que está dispuesto a sacrificar el logro recto para tener poderío injusto sobre sus semejantes. Aún la sabiduría es divina y certera tan solo cuando es cósmica en su alcance y espiritual en su motivación. No hay error más grande que ese tipo de autodecepción que conduce a los seres inteligentes a anhelar el ejercicio del poderío por sobre otros seres con el propósito de privar a estas personas de sus libertades naturales. La regla de oro de la justicia humana se subleva contra todos estos fraudes, injusticias, egoísmos y falta de rectitud. Tan solo la libertad verdadera y genuina es compatible con el reino del amor y con el ministerio de la misericordia. ¿Cómo se atreve la criatura volitiva a entrometerse en los derechos de sus semejantes en nombre de la libertad personal cuando los gobernantes supremos del universo se colocan respetuosamente al margen de esas prerrogativas de voluntad y potenciales de personalidad? No tiene ningún ser, en el ejercicio de su supuesta libertad personal, el derecho de privar a otro ser de los privilegios de la existencia otorgados por los creadores y debidamente respetados por todos sus leales asociados, subordinados y súbditos. El hombre, evolucionario tal vez tenga que luchar para sus libertades materiales contra tiranos y opresores en un mundo de pecado e iniquidad o, durante los tiempos primitivos, de una esfera primitiva en evolución. Pero eso no ocurre en los mundos morontiales ni en las esferas de espíritu. La guerra es la herencia del hombre evolucionario primitivo. Pero en los mundos de civilización normal en avance el combate físico como técnica de ajustar los malentendidos raciales ha caído desde hace mucho tiempo en descrédito.